Bueno, nosotros estamos conectados, Cristian, con Edgar Vázquez. Él es exministro de Comercio Exterior y director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX. Y bueno, que nos comente cuál es este problema, cuál es la ventana de la que habla, cuál es el proceso logístico, por qué se ha hecho tan complicado para el Perú traer 1 millón de vacunas cuando en otros países estamos hablando de 20 millones, de 30 millones que han llegado sin ningún problema. Bienvenido, señor Vázquez, a Exitosa Perú. Hola. Buenos días, Karina y Cristian, buenos días. Bueno, hay que tomar en consideración que este es un momento, una coyuntura en el mundo sui generis. Los países desarrollados y por supuesto los países en desarrollo como Perú, todos estamos afrontando probablemente el mayor reto logístico de la historia de la humanidad. Hay que tomar en consideración que hay pedidos por más de 12.000 millones de vacunas, de las cuales incluso ya están pagadas 8.000 millones de vacunas, que van a tener que distribuirse a lo largo del mundo en las siguientes semanas. Es decir, hay una presión muy fuerte por los aspectos logísticos, y en la logística internacional funcionan varias formas. Hay aquellas en las que, dependiendo del poder de negociación de quien adquiere el producto, en este caso la vacuna, tú puedes negociar que la empresa sea la que se encargue de la logística, pero dada la característica de la situación actual, ahora más bien el comprador tiene que encargarse de la logística, y eso es lo que está ocurriendo con el Estado peruano. Es decir, el Estado peruano es el que está adquiriendo las vacunas, y es el Estado peruano el que tiene que ir a recogerlas. En unas circunstancias normales, probablemente las farmacéuticas se encargarían de esa logística y te la dejarían en el puerto del Callao o en el aeropuerto de Jorge Chávez. Pero la gran demanda, la dificultad que está existiendo en este momento, hace que el comprador tenga que encargarse de ello. Y hay otro dato muy importante, ¿no? Se estima que para poder repartir esas 12.000 millones de vacunas, se requerirían más o menos 8.000 Boeing 747. ¿Ya? Y en el mundo, cargueros, existen un poco más de 2.000 aviones que existen, y no todos adecuados con la, digamos, características de cadena de frío que lo permitan. Es decir, vamos a necesitar de mucha creatividad y de mucho tiempo, por supuesto, y de que incluso aeronaves que no necesariamente estaban preparadas para esto sean adaptadas, y gran parte de las aerolíneas del mundo están haciendo esos esfuerzos de adaptar aeronaves, porque el reto logístico nuevamente es muy difícil. Señor Vázquez, una consulta, pero justamente la Sinopharm no necesita esta cadena de frío, y además, pero claro, yo me imagino que necesita algún tipo de refrigeración, algo, pero no como la Pfizer. Pero ¿por qué nos demoramos tanto? ¿Por qué, si solamente es 1 millón de vacunas y las vacunas no es de un tamaño tan grande? ¿Cuántas cajas serán? ¿Por qué no tenemos la capacidad para rentar aviones más pequeños? ¿Por qué nos demoramos tanto? Sí, hay varios aspectos en tu pregunta. Inclusive la vacuna de Sinopharm requiere una cadena de frío, es decir, que las temperaturas no sean mayores a 6 grados. No es al nivel de la de Pfizer, que tiene que ir a menos 70 grados. Es decir, igual necesitamos cadena de frío. Y ojo, en las aeronaves, no todas, recordemos que las aeronaves pueden ser de pasajeros que también traen carga, o aeronaves especializadas en carga. Pero en la especialización de la carga, no todas tienen cadena de frío, porque no todas las cargas en el mundo lo requieren. Imagínense mandar textiles, prendas de vestir, etcétera, no requieren esa cadena de frío. Ocurre igual en la logística marítima. Un contenedor puede ser no refrigerado, que es la mayoría, cuando metemos la caja de los productos, digamos, muebles, etcétera, y hay contenedores refrigerados para los productos frescos, ¿no? Es igual en el caso de las aeronaves. No todas están preparadas para ello, y usualmente las aeronaves con refrigeración son de gran volumen, son de características de un Boeing 747 que tiene tiene toda esa capacidad. No necesariamente, entonces, esta logística tiene que ver con el volumen de la carga, sino con la disponibilidad de la aeronave para poder, digamos, asistir en este caso al gobierno peruano en traer ese millón de la vacuna. Entonces, el problema logístico no está asociado en este momento a la carga, está asociado a la disponibilidad de, digamos, empresas de transporte que permitan, obviamente, en los tiempos que el Perú lo requiere, porque, como bien ha mencionado el señor Neuhaus,
ya la carga está lista para ir a recogerla. El problema es que, por supuesto, el Perú está llegando algo retrasado a este juego de logística internacional, y obviamente gran parte de los países que estuvieron más adelantados en las negociaciones ya han captado la mayoría de las rutas. Les estoy mencionando más o menos, necesitaríamos 8.000 Boeing 747 para repartir todo lo que hasta este momento se está pedido, y en el mundo existen 2.000 aeronaves de carga, no todas Boeing 747. Entonces, realmente es un reto logístico muy complejo el que está enfrentando el gobierno, y por supuesto el que hayamos llegado retrasados, y el que los volúmenes también no nos ayudan, porque por supuesto, si el volumen no fuera 1 millón, si no fuera más, probablemente, obviamente el costo sería mayor de esa logística, y las empresas mundiales también están viendo, obviamente, optimizar el uso de su bodega, y en ese sentido tampoco es que ayude mucho que las cargas sean tan pocas, ¿no? Tan pequeñas. Es decir, sería paradójico, suena paradójico, es muy poquito, debería ser fácil traerlo, pero es al revés, si fuera más, llenaríamos probablemente la bodega de uno de estos Boeing, y sería más sencillo para las empresas logísticas decidir, lleno el Boeing y lo llevo a Perú, ¿verdad? Cristian. Señor Vázquez, siguiendo el parámetro de los Boeing, ¿no? 8.000, 2.000, me da curiosidad si es que, digamos, de alguna manera ha estimado el cálculo de ¿qué porcentaje de un Boeing se necesita para transportar el 1.000.000 de vacunas que le hemos adquirido a China y que se supone vendrían en los primeros días de este mes? Bueno, 1.000.000 de vacunas definitivamente no te llena un Boeing, así que aquí el esfuerzo logístico es sobre todo de tratar de llegar lo más pronto posible, independientemente de la aeronave que se está utilizando. Por eso es que se está utilizando seguramente un KLM, que probablemente era una aeronave mixta también. Estos son detalles que habría que conocer de parte del gobierno, es decir, si la aeronave era mixta, es decir, pasajero-carga, que utiliza pasajero y carga, aunque los vuelos entre Perú y Europa están prohibidos, de repente ese tipo de aeronave de la que iba a venir hacia aquí, ¿no? De repente no era un carguero exclusivo, de tal manera de optimizar precisamente el uso de la bodega, ¿no? Ok, más adelante, digamos, cuando baje un poquito este rush de que todos los países quieren empezar a vacunar, porque es fundamental empezar, dar ese toque inicial, ¿usted ve factible que los próximos despachos se puedan hacer vía marítima con los grandes volúmenes que se pueden manejar, o no vamos a llegar a ese punto y todo este rush por la pelea de vacunas se va a manejar en la carga aérea, que es mucho más rápida, pero obviamente de volúmenes menores? Con la característica de las vacunas actuales y el nivel de estabilidad que requiere de esa vacuna, gran parte de los países del mundo están pensando básicamente en el transporte aéreo. Cuando obviamente la investigación, la tecnología, la estabilización de la vacuna lo permita, probablemente se podrá empezar a utilizar carga marítima, pero en estos momentos, los próximos meses va a ser el transporte aéreo el medular. Y ahí sí, digamos, más allá de las grandes dificultades que de todas maneras existen en el mercado global logístico debido a esta presión, en el Perú deberíamos ir pensando en cómo vamos a solucionar, porque vamos a solucionar la logística interna, porque claro, ahora estamos todos concentrados en que llegue la vacuna, pero una vez que llegue la vacuna, tenemos que asegurar que también la logística de distribución en el Perú esté correctamente armada, para que no se den las mermas. Pero no vacuna. Sé si una vez, es decir, digamos, ¿no? Cierras una etapa y empiezas la otra, porque creo que deberían pensarse en paralelo. Además, Carlos Neuhaus de alguna manera planteado también, porque entiendo que va a ser una asociación la que se va a encargar del reparto y va a ser obviamente también esta entidad del Estado, pero entiendo que se supone ya tenemos la logística y el plan armado para inocular 1.000.000 de vacunas iniciales, señor Vázquez, ¿o no es así? Para 1.000.000 de vacunas probablemente sí, porque recuerden que 1.000.000 de vacunas va a dirigirse básicamente al personal de salud. Es decir, entiendo que va a llegar la vacuna a Lima, DH le va digamos, entregárselo al Cenares, es decir, del aeropuerto, de la aeronave al Cenares, y a partir de ahí del Cenares va a distribuir en las regiones y en Lima, y obviamente en los centros de salud es relativamente más sencillo poder vacunar, porque ya, digamos, son menos los lugares a donde hay que distribuir. Pero cuando empecemos la vacunación masiva, ahí el reto sí va a ser importante. Una de las problemáticas que tiene el Perú y que nosotros veíamos desde el comercio exterior, una de las problemáticas del comercio exterior para exportar y para importar en el Perú es precisamente nuestras falencias en la logística de comercio internacional. Y me estoy refiriendo a las falencias de
no adecuadas carreteras, no tenemos una conexión aérea apropiada, las cuestiones de seguridad, hay que pensar en la seguridad, van a haber seguro mucho... Ustedes se imaginan con la desesperación que existe en la mayoría de los países, ese transporte terrestre, que se enteren que esas vacunas están yendo por ahí, así como a veces hay asaltos de camiones contenedores en el Callao. Imagínense con las vacunas, tenemos que pensar en la seguridad, las mermas, evitar las mermas. Por ejemplo, las vacunas de Pfizer, entiendo que en algunos países están teniendo mermas elevadas de hasta 30% por rompimiento de la cadena de frío. Entonces, hay una serie de aspectos logísticos que, sobre todo para la etapa de la vacunación, digamos, masiva, y por supuesto que el gobierno, y estoy seguro que el comando vacuna que está apoyando del sector privado, tiene que estar pensando y planificando. Aquí tenemos que trabajar todos juntos, debemos de dejar de pensar en que el sector privado es el diablo y todo lo tiene que hacer el sector público, porque no va a tener la capacidad de hacerlo solamente el sector público. Es un reto logístico muy complejo, un reto de cadena de frío muy complejo y un reto de cadena de suministro aún mayor, y a eso hay que sumarle, por supuesto, la necesidad de tener personal capacitado en tres cosas: en mantener la cadena de frío una vez que lleve adelante la vacunación, en, por supuesto, digamos, custodiar apropiadamente estas vacunas y en aplicarla apropiadamente. Entonces, ese es un reto muy importante que espero que esté desarrollándose, como tú bien has mencionado, desde ya. Correcto. No podemos pensar en que llegue la vacuna y a partir de ahí recién planificar. Claro que sí, tal cual. Edgar Vázquez, muchas gracias.